¿Qué tal si abolimos la familia? Esa familia burguesa, cis, heteropatriarcal, y ese lugar donde tú estás más expuesta a la violencia, Están viviendo todas estas cosas sin saber muchas veces como cuál es el de dónde origen o sin viene. vincularlo a su desarrollo en su familia. Cuando pensamos en el cuidado, ¿quién cuida? La madre es la que cuida, la Ujú. madre y las mujeres de las familias. ¿Cómo vas a sublevarte contra lo más sagrado? Yo creo que quien se ha encargado de destruir la familia ha sido justamente la forma en que se ha organizado la familia en sí misma. Estaba destinado a fallar. Muy buenos días a todas, todas las personas que nos vienen a visitar aquí a la esquina antagónica, donde hablamos de todo. Nos encanta chismorrear, pero también nos encanta hablar de temas difíciles y hablar de cositas que a la gente no le gustan mucho, pero pues para eso está la esquina antagónica, para hablar de esas cosas que a la gente no le gustan mucho. Y además hoy vamos a hablar de un temazo que es, pucha, ¿qué tal si abolimos la familia? Alguien, que el editor me ponga aquí sonido de temor, de terror, de película de terror. Y estoy, mejor dicho, me siento súper honrada de compartir el día de hoy con Lau. Lau, de hecho, Lau, cuando estábamos pensándonos este tema de la familia, Lau se fue así con todo, dijo, pues, metámonos con el tema de abolición de la familia y me pareció, mejor dicho, el movimiento así todo, hagámoslo, hagámoslo, muchacha. Entonces, Lau, salúdanos. Hola, hola, hola a todos, todas, todes. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco mucho la invitación nuevamente a este espacio de conversación, a este espacio de pensar cosas, de pensar en voz alta y de Ujú, compartir no sé, ahondar en cosas que nos parecen naturales, ¿cierto? Pero que ujú. luego una escudriña y dice, caray, por aquí hay otras cosas que pueden resultar interesantes. Para los que Entonces, no bueno, saben, Lau es profe. Cuéntanos un poco de eso. Tú eres profe, trabajadora social, antropóloga, mejor dicho. sí, yo soy profe y bueno, justamente estuve acompañando un curso en familia, 4 semestres, o sea, 2 años estuve acompañando ese curso y bueno, también soy docente de una maestría Mm, en estudios de género y familia, eh, y hago parte del comité curricular de esa maestría, hago parte de un grupo de investigación también de estudios en familias, feminidades y masculinidades en la Universidad de Cartagena, que es la universidad pública de mi ciudad. Ujú. fantástico. Ahí para quien quiera saber más de familia y cositas, ahí pueden contactar a Lau, que Lau les da una clase. No mentiras. No, 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 no. Somos muy, 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 muy aprendices. El tema es El tema es vasto. vasto, es grande. Y hoy vamos Sí. a hablar de esto porque no sé, yo creo que de pronto las personas que nos están escuchando, que van a la iglesia, han escuchado esta idea de que, bueno, que hay que honrar a padre y madre. Y ya hemos hablado un poquito de eso antes, pero hoy vamos a hablarlo desde una perspectiva distinta. ¿Qué pasaría si nos repensamos de nuevo cómo hacer familia? O sea, así como que como cuando uno estaba en el colegio y uno le quedaba, ¿se acuerdan cuando uno hacía planchas que no le tocaba hacer esas líneas y no, a mí Ah, eso me plana, desespera, plana, le decíamos acá. ustedes les decían plano, nosotros le decíamos plancha, yo nunca entendí por qué, pero esas líneas que tocaba hacerle los bordes, ay, para mí era como una pesadilla y yo me acuerdo que como que rompía las hojas y bueno, tocaba empezar otra vez, toca empezar otra vez, entonces, ¿qué tal si estas márgenes nos salieron mal y toca volver a empezar o esto que estamos haciendo? O repensarnos, ver qué se puede, habrá cosas que se puedan rescatar, habrá cosas que habrá que repensar, resignificar y habrá otras cosas que simplemente ya no nos sirven. Y pues vamos a hablar un poco de eso. Lau, cuéntanos un poquito sobre este libro de Abolir la familia, un manifiesto por los cuidados y la liberación de Sophie Lewis. Bueno, este es un libro que se escribe, digamos, desde una radicalidad interesante, una radicalidad decolonial y desde una perspectiva también marxista. Ujú, En este libro, digamos que las autoras, bueno, una empieza a leer el libro y al principio da un poco de risa porque
ella dice, cualquiera va a decirme, oye, pero yo quiero a mi familia, ¿cómo voy a abolir a mi familia, cierto? Ujú, Porque ya se ha construido un lazo. Y ella va a ahondar en esto porque un poco lo que, o bueno, lo que yo intuyo es que es la evolución como la abolición de la familia como institución, no es la abolición del afecto, ¿cierto? No la mm. abolición del Ese punto es amor, no la importante. abolición del Ujú, cuidado. Entonces, esta mirada abolicionista es muy marxista también, ujú, porque ella va a decir que la familia nuclear, la que conocemos, padre, madre, hijo, que es bastante vintage en Colombia, ujú. porque eso no, yo cuando mis estudiantes me dicen, ¿con quién vives? Yo me digo, con mi padre, mi madre y mi hermana. Y yo digo, no, una familia vintage. Pues eso ya no existe casi en Colombia, entonces se ríen, y ellos se ríen. Entonces, pero bueno, esta familia nuclear, eh, esa familia burguesa, heteropatriarcal, dice Sophie Lewis, que es la unidad básica del capitalismo y es ese lugar donde se privatizan los cuidados, es ese lugar que es una fuente de opresión y coerción social y es el lugar donde tú estás más expuesta a la violencia y la gente dirá, pero ahí es donde me cuidan, sí, pero también donde más te violenta porque es el lugar más cercano, la gente Más que más te vulnerable. conoce, la gente donde tú más compartes, Ujú, ¿cierto? Entonces, ella va a plantear unas objeciones sobre esa familia, pero no sobre el afecto en la familia. Ella más bien en ese manifiesto contextualiza históricamente como ese movimiento del abolicionismo de la familia, del marxismo ortodoxo, también de Engels, de Marx, y de ujú. otros autores, ¿cierto? Para decir también que bueno, también autores queer, autores que trabajan más los derechos sociales, ¿cierto? Y nos va a decir que la familia en este texto, un poco lo que ella va a decir es que la familia es la reproducción del capitalismo y del Estado. Y Ujú. para que haya un comunitarismo amoroso, democrático y todo esto, tiene que haber la abolición de la familia, porque en la familia se reproducen esas lógicas del capitalismo y, por supuesto, del Estado. Sí, a mí me parece muy chévere esto que tú mencionas de que no solamente es, la idea no es como necesariamente destruir la familia, porque, y lo menciono porque esto creo que está ahorita muchísimo en la discusión política, en la discusión en redes sociales, Sí, inclusive, inclusive ahora hay muchísimas organizaciones civiles o algunas incluso institucionalizadas por el Estado en distintas partes, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, sé que en Colombia también, congresistas, personas en distintas organizaciones, en distintas formas de poder, que hablan como tenemos que recuperar. Necesitamos porque la familia recuperar está en peligro, ¿no? la familia está en peligro, la familia, todas estas ideologías lo que están tratando es destruir la familia, la ideología de género, las personas LGTBI, digamos, hay muchísimas cosas, pero aquí viene una de las cosas interesantes. Yo creo que quien se ha encargado de destruir la familia ha sido justamente la forma en que se ha organizado la familia en sí misma. Es decir, esto es un proyecto, en mi opinión, por algunas de las cosas que vamos a ver más adelante, que estaba destinado a fallar. Y por el contrario, el hecho de que existan otras formas familiares, tanto de personas LGTBI, personas queer, eh, personas que no blancas, grupos sociales no blancos, a otras formas de entender y formar familia, que de hecho nos están enseñando cómo realmente mantener vínculos que, como tú dices, tienen como objetivo principal el cuidado mutuo, el crecimiento, el sostenerse, que no necesariamente tiene que ser, ¿no? Como esta célula de la sociedad. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron eso en el colegio. La célula principal de nuestra sociedad es la familia. Sí, Y la sí. familia Lo es, siguen enseñando, ¿eh? lo siguen enseñando, y la familia es uno, dos y tres. Si no hay más. No hay más. Entonces yo sí creo que estas críticas valen la pena para aquellas personas que dicen, no, es que están acabando con la familia, se está destruyendo todo este entorno familiar y es como, ¿y qué tal
si los vicios que existen en la familia, las formas de relacionarse a través del poder, el control y la violencia, es lo que destruye la familia. Y no destruye solo la familia, destruye individuos y además se traslada de generación a generación. Y el no tener esta conversación, sino simplemente volver a un discurso tradicionalista de cómo debe ser la familia y así tiene que ser, sin en realidad preguntarnos qué es lo que puede funcionar, qué es aquello que estamos perdiendo de vista en esta forma de organizarnos dentro de las familias. Creo que ahí es donde realmente se está perdiendo las posibilidades de tener una familia que realmente provea posibilidades tanto para las personas que están creciendo como para las personas adultas y también para las personas que ya se encuentran en una edad más avanzada y necesitan también cuidado. De hecho esta autora, Sophie Luis, pero no solo ella, o sea, hay todo un movimiento sobre el abolicionismo de las familias, ¿cierto? Eh, digamos que va a decirnos que el proyecto que se quiere de alguna manera es abolir la institución, la propiedad privada, ese supremacismo blanco, ese capitalismo, que no se puede separar estos proyectos el uno del otro y más bien entonces propone, dice, venga, reinventemos los cuidados, reinventemos el compañerismo, hagamos otras formas de vínculo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando pensamos en el cuidado, ¿quién cuida? La madre es la que cuida, la Ujú, madre y las mujeres de las familias. Yo tengo estudiantes, perdón, que cuentan, por ejemplo, cómo ellas tienen que cuidar a sus hermanos, porque ellos son varones y no cuidan. O cómo son ellas, que son chicas, sus madres les cuidan un poco, digamos, a ujú, ellas, y a su vez ellas cuidan a sus hermanas menores, ujú, hermanos menores, o los abuelos, o sí, los abuelos, abuelas que están. Entonces, digamos que lo que propone esta autora, que me parece interesante, es, también es reinventemos esto, reinventemos cómo convivimos, cómo nos alimentamos, cómo construimos el ocio, el cuidado hacia las personas mayores o las personas enfermas o con unas necesidades especiales, cómo hacemos una crianza colectiva, de tal manera que, por ejemplo, el cuidado no se le atañe a una persona de manera violenta, porque es ujú, que parece que fuera ineludible, o sea, es una violencia ineludible hacia las mujeres, normalmente hacia las madres, o las mujeres cuidadoras, ¿cierto? Se le ujú, atañe así, no, ella no tiene forma de escapar. Y digo ella, porque bueno, en el caso mío yo vivo sola, entonces soy mi propia cuidadora, pero en ujú, caso tal, digamos, en algún momento, si llegara a necesitar mi padre y mi madre un cuidado, seguramente también me harían cuidadora. ujú. Pero en este momento soy mi propia cuidadora, pero cuando digo, lo digo sobre todo en estas familias donde está la madre, el padre, ¿sí? Eh, y mira que yo creo que en eso yo milito mucho, digamos, como que esa crianza y ese cuidado pueda expandirse más allá de la familia, de la familia nuclear para convertirse en una cosa más comunitaria, que así fue, que así ha sido históricamente en el Ujú, Caribe colombiano, por ejemplo. sí. Yo lo decía la vez pasada que nos reuníamos, acá la figura de la vecina era muy importante, acá la figura de la madrina que vivía a 3 casas, a 4 casas, a 5 casas, en la calle de atrás, en la de adelante, era un asunto Ujú, importante. Hoy, esto, por ejemplo, yo el otro día veía de las como estos homeschooling, pero para vacaciones en Estados Unidos y hablábamos y yo decía, ¿cómo hace? Yo, pero si yo misma estudié en una guardería donde una señora que le decíamos señor Lenny y ahí todo el mundo llevaba la peladera de la calle, del barrio, se le pagaba una módica suma y ella cuidaba. Y era una figura importante, relevante para nosotros, para que las madres pudiesen ir a trabajar, para que en la casa para que tuviésemos socialización, en fin. O sea, ujú, esto de descentralizar el cuidado sobre la figura de las mujeres es una cosa que hay que hacerlo. Y ujú. eso es la abolición de la familia. Eso es, ¿sí? A mí Sí. me parece que es una vaina que hay que hacerlo con urgencia, Ujú, porque en la medida, incluso ella lo plantea, la autora dice, podemos quitar el capitalismo, podemos abolir el Estado,
pero si no abolimos la familia tal cual como está pensada, Ujú. tal cual como opera hoy, va a volver el capitalismo, va a volver el Ujú. Estado. Cuando estábamos teniendo esta conversación para preparar la charla de hoy, una de las cosas que hablamos es que no solamente la familia es este lugar donde ocurren estas cosas en el día a día, donde las personas crecen, las mujeres mayoritariamente tienen la obligación de tener el cuidado, bueno, en fin, ¿no? Sino que además las personas no se quedan siendo niñas, niñes, ¿verdad? Las personas crecen. Y la verdad es que este es uno de mis temas más apreciados y uno de los temas que yo más he estudiado, que es lo que tiene que ver con el trauma durante el desarrollo. Y muchos de las personas que están especializadas en este tema hablan de todas las consecuencias que quedan a largo plazo cuando existe violencia en distintas formas, porque claro, hay una violencia que es obvia, real, objetiva, que es clarísima que está pasando, pero también hay otras formas de violencia, de control, manipulación, e inclusive algunas que son con muy buenas intenciones que dejan huellas a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, comentarios sobre el aspecto físico, incluso comentarios sobre la inteligencia, obviamente cualquier forma de abuso en cualquier área emocional, verbal, física, espiritual. Las consecuencias a largo plazo pueden ser muy prominentes. No todas las personas desarrollan todas las consecuencias, pero cuando se desarrollan estas consecuencias, hay una mayor posibilidad de desarrollar depresión, ansiedad, problemas digestivos, temas relacionados con la comida o incluso con la imagen personal. Y eso solo por mencionar, digamos, también igualmente los que son más prominentes, pero hay muchísimos más porque aunque no se ve, el estrés que se vive desde edades tempranas no solamente afecta la forma en que se desarrolla el cerebro, afecta la forma en la que el cuerpo funciona, afecta la forma en que las hormonas de estrés también funcionan y todo esto cuando ocurre de forma crónica y repetida, pues tiene consecuencias a largo plazo y hay muchas personas al día de hoy que tienen estas tristezas que no entienden, dolores, angustias, pesadillas, están viviendo todas estas cosas sin saber muchas veces como cuál es el ¿De origen dónde o sin viene? vincularlo a su desarrollo en su familia. E incluso yo estaba pensando ahora, porque lo comentamos ahorita antes de empezar en nuestra conversación previa, que incluso siguen teniendo relaciones con estas personas que han violentado Ujú. sistemáticamente sus vidas y de alguna manera han hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque hay un mandato y el mandato es que la familia, digamos, sanguínea, se tiene que respetar por encima de todas las cosas. Ujú. Y respetar es eh, volverla en un lugar de lo sagrado, tan sagrado que no, que así te haga daño, tienes que estar allí, Así es. porque no hay forma de desvincularte. O sea, pensar, por ejemplo, con cortar las relaciones familiares con X, Y, Z integrante de tu familia sanguínea se vuelve un asunto Es impensable. reprochable, Sí. reprochable, porque no Ujú. solo vas a tener una salida abrupta de la familia, ¿cierto? Pues, del núcleo, sino que la sociedad también te va a señalar. Eres Ujú. una paria casi, eres un hereje. Sí, o sea, la herejía está en cómo vas a sublevarte contra lo más sagrado, lo más divino, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, Ujú. no, ese es el mandato, no puedes salir del mandato. Y cuando sales del mandato, no solamente tienes toda una familia que es la institución detrás, sino una sociedad que te va a reprochar el Ujú. hecho de haber salido de ese lugar que ha sido violento para mucha gente. Así ¿Sí? es. Así es, y también habrá personas que digan como, bueno, pues yo sí tuve como una mala relación, no tuvimos, a mí esto me duele cuando lo escucho, que la gente dice, bueno, sí.
mi mamá y yo no tuvimos una buena relación y me duele porque cuando uno es niño realmente uno no estaba estableciendo las características de esta relación, son impuestas. No es como que Ujú. tú y yo tuvimos una mala relación. Cuando somos amigas, eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es entre un adulto y un niño, o una niña, un niñe, es muy, muy distinto. Pero me entristece mucho escuchar que todavía hay cierto sesgo de culpa hacia uno, porque además, si las cosas no funcionaron es porque no se puso suficiente esfuerzo. Pero O porque no eres lo suficientemente, digamos, como no tienes una moral limpia, ¿cierto? así es. Que no puedes honrar a tu padre y a tu madre, a tu Ujú, tía, a tu abuelo, a tu abuela, a esos adultos, adultas que estaban a tu alrededor, y entonces tu moral no es tan elevada, tienes que limpiarla, tienes que perdonar, ujú, tienes que sanar todo eso porque familia es familia, dice la canción tan conocida, tan bailable, pero también tan reprochable de Rubén Blades. mm, Familia es familia y cariño es cariño. Entonces te establece que la familia es lo más sagrado y que se separa. Mira esta canción que le hemos bailado bastante. Yo la he ujú. bailado bastante y me gusta un montón porque además me recuerda a mi familia. Es una locura, una contradicción ontológica en mi vida, pero esta canción te está diciendo que la familia está aquí y el cariño de los otros, otras, los vínculos están en otro lado. Y la Mm, familia está en el lugar más elevado. Familia es familia y cariño es cariño acá mm, abajito. ¿Sí? Y entonces se jerarquiza, eso no lo conversamos antes, pero yo siento que eso viene de una jerarquización del afecto, así es. donde si quieres más acá, entonces lo que te sobra, porque tienes un corazón medio chiquito, talla Como XS, una lo torta, que te, que uno la parte en sí, como una pedacitos. torta, exacto, que acá está la porción más grande y el pedacito que te sobra se lo das a tus amigos, amigas, amigues, a la gente con la que compartes, a la comunidad, en fin, eso queda allí. Mira, o sea, cosas tan sencillas que te devela una canción, lo cultural, o sea, lo que está tan fuerte en la sociedad, Así ¿verdad? es. Y te va a decir jerarquiza, y así también se jerarquizan las relaciones de pareja, porque finalmente la pareja va a ser la familia nueva. Y Así entonces es. jerarquizas tu relación de pareja, la romantizas, la pones en el lugar alto, dejas de ver a tus amigos, a tus amigas, tus amigas, dejas de Ujú, disfrutar para poner a esa persona en el centro y te vuelves pareja céntrica y lo ujú, otro empieza a ser residual. ¿Por así es. qué? Finalmente, ¿por qué? Porque es que esto es lo que te va a volver familia, porque el destino, ¿cierto? Inevitable de la pareja es la nueva familia y luego esas relaciones que se construyen alrededor. Dile eso a los migrantes que establecen familias transnacionales a través del teléfono, del WhatsApp, de la videollamada, pero también con los otros migrantes que se reúnen los fines de semana a comerse el asado que se hacía allá, la arepa que se hacía acá, el Ujú, cafecito que mandó no sé ujú, quiéncito de allá, y se establecen otros vínculos, y esa persona se vuelve los vínculos más cercanos incluso que la familia transnacional que dejaste atrás. así es. De hecho, ahora que tú mencionaste el tema de la sacralidad, lo mencionamos la vez pasada, y el tema de la espiritualidad y el abandonar los afectos familiares como pecado, me parece súper que lo hayas mencionado antes de que nos vamos al siguiente tema, porque esto es muy fuerte dentro del cristianismo. Mm, Esto es uno de los mandamientos de la ley de Dios, como lo mencionan algunos, sí, donde está honrar a padre y madre. Claro, esto se lee sin, sin el contexto histórico-cultural de aquella época, entonces lo estamos trasladando a la forma en cómo entendemos familia y padre y madre hoy en día, pero bueno, eso es sí. una charla para otro momento. Pero lo curioso también está aquí. Yo lo he visto muchísimo en el cristianismo, en sermones, en distintos espacios cristianos de distintas formas religiosas. eh, Desde la niñez se enseñaban distintas formas, pero lo curioso para mí ha sido que cuando he estado o cuando a mí me gusta muchísimo hablar e investigar algunos temas de Nueva Era, de hecho tenemos un par de videos sobre Nueva Era que están buenísimos, así que Ah, chévere. échenle un ojito. Y una de las cosas que me pareció muy interesante es que estas espiritualidades nuevas, híbridas,
en cierto sentido han acaparado algunas ideas cristianas también, las han involucrado y puede ser que estas ideas sean cristianas y también están en otras culturas. No estoy diciendo que esto sea monopolio del cristianismo, ni mucho menos, pero me parece muy interesante porque vas a encontrar terapias alternativas, terapias que no son científicas, ojillo ahí, no son científicas, son pseudoterapias. Hay que ser muy cuidadoso donde uno pone su salud mental, donde hablan del rol que tiene padre y madre, esto de la energía femenina y masculina, que tal como lo decíamos en el podcast y lo echan el ojito sobre el tema de de nueva era, cuando hagan estas diferencias tan grandes en la energía femenina, energía masculina, tienes que sanar esto. Aquí ya hay como una red flag y párele bolas porque estas distinciones, sobre todo en el campo espiritual de temas de género, está extrapolando temas que han sido muy opresivos a temas espirituales. Entonces, eche el ojito ahí. Pero esta idea de que si te separas, de alguna forma, si no tienes una buena relación con padre, madre, entonces vas a tener problemas económicos, vas a tener problemas de salud, vas a tener, te va a ir mal en la vida. Incluso personas que dicen, no, si es que te está yendo mal es porque estás recibiendo una maldición, porque no te reconciliaste con este miembro familiar. Todo eso, todo eso es una forma de penalizar a una persona víctima o sobreviviente por irse del lado de, en muchas ocasiones de sus abusadores. No tiene que uno separarse de la familia solamente cuando son abusadores, también puede ocurrir cuando la relación no funciona. En últimas, y esto es una opinión personal, las personas en las familias en las que nosotros hemos crecido, nacimos, es realmente algo accidental. Puede ser que haya sido, depende de la visión religiosa de cada persona, puede ser que Claro, uno haya decidido de forma anticipada que esa era la familia con la que quería crecer, o puede que ser Dios te mandó que allí. Dios te mandó allí, digamos, hay muchas formas de verlo, pero como Sí, no sabemos, pues aquí nos tocó con estas 5 6 15 20 personas, no sé. Pero no significa que uno tenga, que una tenga que estar obligada a permanecer en una relación accidental. Puede ser que esta, no sé, este primo que te encanta, este está súper chévere, no sé qué, y resulta que un día le prestaste plata o te robó dinero, qué sé yo, alguna cosa bien, bien harta, bien fea. Uno no tiene por qué permanecer en una relación así sea familia. Entonces, ¿por qué razón? Porque uno no tiene por qué sacrificarse. Esto no tiene que ser una forma de sacrificio. Yo sé que algunas personas lo ven como algo estimado espiritualmente y mm, por supuesto cada persona tiene la posibilidad de ver su espiritualidad como, como bien tenga, pero solamente quiero hablarlo como una persona que ha estudiado teología, que ha trabajado en estos temas. En mi opinión personal, la divinidad no le va a pedir a uno semejante sacrificio. La divinidad no te va a pedir que renuncies a tu propia vida para sostener una relación que es insostenible. Lo más importante de acuerdo. es que, en mi opinión personal, la divinidad quiere que uno sea como una flor, que uno crezca, uno brille, uno saque sus petalitos y haga lo que ama, se relacione con quien ama y pueda crecer y florecer. Y hay relaciones que lamentablemente están en el camino. Pues no se dan, No porque se las dan. relaciones se construyen, o sea, Así el es, vínculo se construye. así es. Justo ahorita hablábamos del ejemplo de una niña que la Corte Constitucional Ujú. acaba de fallar a favor de ella, una niña en el departamento del Magdalena. Ella pone una tutela porque su padre, después de 9 años de no haber estado en su vida presente, reaparece y digamos, un juez de familia, no lo sé, obliga a su madre que ella tiene que entregarle la niña cada semana a este señor para que él tenga sus visitas A de este parentalidad desconocido. a este desconocido. Y la Ujú, niña dice, yo no me siento cómoda, yo a este señor no lo conocía antes en mi vida. ujú. Y entonces la niña se junta con un abogado y empiezan a escribir, a mirar cuáles son los argumentos jurídicos, en este caso, fallan en contra 2 veces y se va a la corte y la corte dice la niña tiene la razón, porque la vamos, porque sea el padre
O sea, porque sea sanguíneamente su padre, ¿por qué la vamos a obligar? Finalmente los vínculos se construyen, los Los vínculos se vínculos se construyen. construyen. Una niña no puede querer a su padre porque es su padre per se. Si la niña hubiese establecido un vínculo, una cercanía, un cuidado, un respeto mutuo, amor Ujú. mutuo, ella muy seguramente hoy no hubiese puesto esa acción jurídica. Y mira que nosotros sí hablamos de eso, pero lo hablamos particularmente con adultos. Cuando No, nosotros tenemos a una amiga, a un amigo, a una amiga que está en una relación que uno dice como, parce, esa pareja que tienes está bien chafa, salte de ahí, ¿verdad? Y estamos suelta. hablando de distintas cosas. Hay personas que por supuesto no son violentas, pero por ejemplo son mentirosas. Hay personas Ajá, que no son mentirosas, pero por ejemplo tiene cosas ocultas o utiliza el dinero de una forma desaforada, qué sé yo. Y también están las más obvias, por supuesto, en las que existe abuso verbal, físico, emocional, espiritual. Y en estos casos, ¿qué hace uno? Uno siempre le dice a la persona, si no estás segura, si no estás a salvo, si no estás bien, si esta persona te está haciendo daño, sal de ahí, sal de esto ahí, no te conviene, esto no es bueno para ti. de acuerdo, de acuerdo. Pero es curioso que cuando son otro tipo de relaciones familiares, especialmente cuando hay mediación de distintas generaciones, cuando hay Mm, diferencias de edades muy grandes, eh, porque no solamente estoy hablando de padres y madres, también estoy hablando de abuelos, estoy hablando de tíos, tías, estoy hablando de ujú, distintas, hay una relación de respeto, control, autoridad que es tan grande que cómo te atreves a cuestionarla o querer transformarla. ujú, Y para meterme en ese tema, quisiera hablar, hay una página buenísima que está lamentablemente en inglés, pero la verdad es que me ha gustado el contenido que han puesto hasta ahora. Luego ya sí cambian contenido y hay algo que ya no me gusta, pues no me responsabilizo, pero ahí les echo el dato. Se llaman ajá, Liberatory Wellness Network. Ellos tienen unas cositas bien interesantes acerca de colonizar la terapia. Muy recomendado. Y hay unas cositas de las que ellos hablaban que las voy a mencionar rápidamente, justamente para hablar de este tema de la autoridad, de esto tan centrado en el control, en el manejo, en la forma de prácticamente como si las personas que nacen dentro de las familias son como proyectos. ¿No? Como, no sé si, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido como estas Legos o algo así, no sé. sí. ¿No? Que están las fichas y hay que ponerlo donde va cada parte o bueno, hay distintas formas de hacer eso, pero es como si las personas nuevas, los niños, niñas, niñas, son como estas piezas que hay que poner juntas. Y acá hay unas preguntas que hay que hacerse que son válidas, no solamente para lo que ocurre hoy en día, sino también para que nosotros le echemos una mirada a nuestra propia experiencia, a nuestra propia historia y miremos a ver qué nos sirve y qué no nos sirve, porque también uno para qué se va a quedar con los checheres que no le sirven, ¿sí o qué? Ujú, Entonces, lo primero que ellos hablan es que dentro de formas de maternar y ser padre, dentro de las familias existe esta idea de que los niños son propiedad, que es una propiedad que me pertenece, que yo la manejo, que yo la controlo y que yo le doy forma. Un poco, por ejemplo, a veces algunas personas hablan mi cuando hablan estilo de le doy. Dios, hablan como del alfarero, que uno es el barro, ¿no? Que uno es el barro. Creo que es como una idea similar, ¿no? Sí, sí. ¿Tú ibas a decir Sí, algo? no, es justo eso, como si ese otro, ese otro que acaba de nacer, se vuelve como cuando tú eres arquitecta y Ujú, tú dices, wow, y diseñas interiores, yo me imagino más o menos así, como, uy, a la cocina le doy un style así, en colores verdes, menta, no neutrales, no sé qué, y el baño que sea más así, y las ujú. habitaciones que no dos habitaciones, saquemos una tercera para tal, o sea, es como si el niño o niña fuese el proyecto de vida, pero del adulto. Del adulto, Eh, claro. no es su propio proyecto de vida, sino esto de la prolongación de mi existencia, Ujú, esto que también es una canción, mm, para la redundancia, la prolongación de la existencia,
Ellos Eh, van a ser los que me van a cuidar cuando yo sea anciano o y anciana. esa es otra cosa también bien importante, digamos, como que ten hijos, que es una cosa que a mí me la han dicho mucho, ten hijos, porque ¿quién te va a cuidar cuando seas ¿Quién te va a cuidar adulta? en tu adultez? Ujú. Como si una vez naces, el recién nacido Firmaste un firma un contrato de cuidado. firma un contrato irrevocable Así es. eh, de cuidado en la ancianidad del adulto que te trajo. Ujú. Eh, ¿Cierto? Como obligatorio. Así esta Claro. persona te ha hecho daño, así nunca la hayas vuelto a ver, que luego se vuelve, el Estado viene a decirte, tú tienes que responder porque es tu padre, te dio la vida y aquí está. Bueno, en Colombia está, Creo digamos, que en varias normado. legislaciones está así también. Sí, Y me, exacto. sí, sí, eso me parece también muy importante porque ¿qué pasa en los casos cuando no ha existido, por ejemplo, no ha existido una relación, no ha existido un cuidado? Porque esta idea que viene de la idea de solidaridad tiene esta premisa de que hay un cuidado en la adultez porque hubo un cuidado durante la niñez. Claro, es En esta muchos casos, evolución. en muchos casos no ha existido ni siquiera ese cuidado. Ahora, que hay muchas críticas, hay que hacerle a esa solidaridad, por supuesto, porque además realmente nadie pidió nacer. Cuando una persona decide tener un hijo, una hija o hijes o hija, hijo, bueno, lo que sea que tengan, las personas cuando nacen, cuando las personas nacen, nunca nadie pidió estar en esta familia y esta es una responsabilidad que las personas asumen. Ahora, también cómo se asume esa responsabilidad, me parece muy importante también hablar de este rol que ha tenido la mamá, que es tan acentuado, que muchas veces no solo, por ejemplo, en el caso de Colombia, no solamente es una responsabilidad de cuidado, sino es una responsabilidad financiera, porque hay múltiples denuncias de hombres que no responden ni siquiera por sus responsabilidades financieras. Y este asumir responsabilidad, como se vuelve tan personal, es agotador. Y claro que saca la piedra, y claro que se enojan porque están agotadas. Entonces, eso es un aspecto también, o sea, quienes están tomando la responsabilidad, que esto debería ser definitivamente un cuidado más comunitario. Y solamente para que no se me olvide, aquí no estamos diciendo que a los niños no hay que establecerles pautas. Las personas adultas alrededor de los niños conocen mejor el mundo, saben qué límites hay que plantearles, ¿no? No vas a ver 12 horas de televisión, no vas a comer solo azúcar, hay que aprender las cosas básicas de la vida, aprender a limpiar, aprender matemáticas, aprender sobre la naturaleza, ¿verdad? Hay muchas cosas que están ahí. Lo que estamos hablando creo que es algo distinto, es cuando se dejan de dar pautas o dirección porque se es una persona adulta a cuando se está guiando o más bien determinando la vida de este niño, niña, niñe para lo que deben ser, para lo que tienen que ser, incluso desde su niñez hasta su adultez. Es más un proyecto, digamos, estamos hablando más de un proyecto de relacionamiento y de cuidado hacia los niños, niñas, Ujú. eh, que un proyecto de obediencia autoritario. Eh, Así es. es un poco, digamos, lo que plantean esta página que estaba sugiriendo, que es cierto, como también de colonizar esa idea de que el padre, la madre obedece, da el mandato, el niño, niña, niñe, obedece de manera, está obligado a la obediencia como único proyecto y no hay un proyecto más bien de relacionamiento en el que se cuida y por eso se establecen pautas, que es distinto a este lugar de donde el niño o niña no tiene derecho a de pronto a no estar de acuerdo, donde Ujú. hay más bien una coerción violenta, donde hay castigo físico, donde hay castigo emocional, donde el padre le deja de hablar al niño, a la niña durante tiempos largos cuando el niño y la niña dependen de ese cuidado. Así es. Dependen de ese cuidado y en el cerebro del niño o niña ese cuidado es vida o muerte, se establece Así es. así, porque dependen al 100 de sus padres, de sus madres, y cuando la madre te deja hablar, cuando el padre no te determina un mes, lo que le Ujú. está diciendo al cerebro del niño, de la niña es,
de mí ya no dependes, estás solo, sola, te Ujú, abandono a tu suerte y ante los peligros inminentes que tiene el mundo, estás solo para ujú. defenderte, ¿cierto? Entonces, Así es, hay como un lugar que es distinto a, digamos, la crianza que tiene que ver con las pautas, que claro que los niños no se crían solos, ni solas con sus propias normas y sus propias reglas, no, ujú. sino lo que pasa es que, y lo decías tú hace un rato, es que se ve el niño, la niña, como, no como un sujeto de derecho, no como una persona humana, sino como un ser inferior. Así Y, es. como se ve y cuando se ve como un ser inferior, se trata con la inferioridad de quien yo establezco y tú obedeces ciegamente, me honras ciegamente y tienes que hacerlo porque si no hay un castigo. Así es, así es. Y yo creo que esa es una de las bases de todo lo que tiene que ver con las formas de ver la vida a través de lo colonial. Este establecimiento de quién es superior y quién es inferior, quién establece las reglas, quién las debe obedecer, cómo establezco los castigos y quién debe ser castigado. Creo que esas son narrativas muy comunes y repetitivas dentro de las matrices de la colonialidad. Y no quería perder un par de cosas que dijiste porque ya casi estamos cerca a finalizar nuestro episodio de hoy. Lo que tiene que ver con el tema de la obediencia ciega, que además es obediencia, es amor y es la obligación de someterse a ser castigada, castigade, cuando, cuando se incurre en conductas que muchas veces son parte del aprendizaje normal. Uh -huh, Eh, y en este espacio, además, se iguala estas formas de disciplina y estas formas de someter a través de una obediencia que muchas veces, reitero, es ciega, no siempre, pero muchas veces lo es. Se dice como esto es lo que yo estoy haciendo es cuidándole. Y muchas veces seguramente ustedes lo han escuchado. uh -huh, uh Eh, -huh. Antes de que exista alguna forma de abuso físico, yo siempre digo abuso, para mí no es castigo, sino cualquier forma de represión a través de la fuerza física es un abuso, porque eso es lo que decimos de los adultos, entonces que lo apliquemos también a los niños. Claro. Eh, se equivale al cuidado y al amor. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes van a su trabajo y ustedes se equivocan en un reporte y entonces viene el jefe y les da una cachetada. Es por tu bien, porque hiciste mal el informe. Eso no se sostiene aquí ni en Sí, ningún lado, porque es claro. como es que un adulto va a golpear a otro adulto, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que está ok con los niños. Uh Entonces, estas -huh. son cosas que son muy importantes, fundamental cuestionarlas y no desde una perspectiva acusatoria tampoco, en el sentido de que yo entiendo que hay muchísimas madres, padres que están tratando de hacer su mejor esfuerzo. En realidad todos estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo porque a diferencia del ego, a nosotros nadie nos dio instrucciones. Exacto. Estamos Sí, tratando de esa hacer lo lo oí yo. mejor posible. Pero creo que es importante hacerse estas preguntas. ¿Qué de la forma en la que me estoy relacionando con mi familia, ya sea como un adulto, ya sea como hermano, hermana, tío, abuelo, lo que sea? ¿Cómo se están estableciendo estas relaciones? ¿Son relaciones de amor, de cuidado, de apoyo mutuo? ¿O son relaciones en las que nos sentimos obligadas, obligadas a estar, ya sea porque nuestra supervivencia depende de ello? O porque creemos que es un pecado, que está mal salirse de relaciones familiares que son abusivas. Todas esas son preguntas importantes. Y si alguna de ustedes tiene a cargo niños, hacerse las preguntas. ¿Cuál es el tipo de relación que yo quiero tener con mi hija, hija? ¿Cuál es el afecto, Sí, el cariño? ¿Es a través de la violencia que me vea con miedo y me obedezca? Que yo pueda establecer una forma de gobierno autoritario dentro de mi casa o que podamos establecer, porque los niños son niños por un tiempo, pero luego durante la adultez muchos padres se preguntan, pero por qué no me visitan? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué no me llaman? Y me acordaba mucho esto que tú decías, no, pues está la mamá que le deja de hablar a su hijo
hizo algo mal y luego viene la adultez y muchas personas adultas pues ya no hay esta relación, no existe esta cercanía. Rompe. ¿Cuál es el tipo de relaciones que queremos construir? ¿Cuál es esa forma de relacionarnos ética? Quedamos por sentado que las relaciones familiares son buenas y no. Yo iría muy en la línea de Sophie Luis, que Ujú, dice que ella no habla de democratizar porque realmente no cree en la democracia, de hecho, mm, pero diríamos como de democratizar los afectos, de socializar los afectos, y que esa socialización del afecto, del cuidado, haga otro tipo de relaciones, otro tipo de sociedades, ¿cierto? Porque ujú, si seguimos bueno, este individualismo que nos planteó el capitalismo se afianza en o sea, en ver cada familia como una célula aparte de la otra, cuando así es. realmente somos interdependientes y pudiésemos crear relaciones más eh, con mayor creatividad también creo, Ujú, y con un cuidado mucho más amplio, más robusto, con redes de amor más robustas, en la que si cuánta gente si se enferma hoy no tiene quien le cuide, por ejemplo. ujú, así Eh, es. pero o solamente tiene una persona sobre quien recaería ese cuidado y si esa persona está en un hospital puede durar 3 semanas. Justamente hoy estaba conversando con una de mis amigas sobre una situación más o menos así y hablábamos de que la persona que se había enfermado, su familia no tenía familia viva y había recaído todo el cuidado sobre esa otra persona. Entonces una dice, si se construyen así, no solo por un vínculo, no solo por un cálculo estratégico e instrumental de a quién me va a cuidar cuando me enferme, no, sino porque esto permite vidas más plenas, más felices, más tranquilas. Ujú, Siempre hay un otro, una otra que me da un feedback y que yo también estoy allí disponible para el otro, para la otra, así es. sin que haya un cálculo estratégico, ¿no? Porque creo que detrás de eso no debe haber, justamente es eliminar el cálculo estratégico de quién me va a cuidar, el cálculo Ujú, estratégico de este es la continuación de mi existencia. No, es más bien un lugar donde se construyan como pares y no como altos mandos y quienes obedecen, así ¿cierto? es. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que para finalizar también quería mencionar, hay varios estudios que hablan de que entre más uno comparta con otras personas, es muy beneficioso para el cerebro. Esto que yo hablaba de los efectos que muchas veces el trauma deja en el cuerpo, en el alma, en el cerebro, en la mente. Eh, de hecho, tener personas en las que uno pueda confiar, en las que uno pueda hablar, pueden ayudar, son muy importantes. De hecho, sanar de trauma ocurre de forma relacional. Yo soy de las convencidas de que esta idea de que uno tiene que amarse primero y sanarse primero para poder entrar en contacto con otras personas está errado, porque el trauma ocurrió en relaciones. Y nosotros nos sanamos en relaciones. Habrá aspectos, claro, que hay que trabajar de forma interna, privada, por supuesto, pero realmente el construir relaciones sanas, bonitas, estables, es lo que le va a dar la seguridad al cerebro, al alma, de que la vida puede ser distinta, de que, de que en estas relaciones me ocurrió esto, pero ahora con estas Pero otras personas está esto. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos en temas de trauma. Por ahí les dejo y me gusta mucho. ¿Hay alguna propuesta? Se me olvida el nombre del autor, se los quedo viendo. Es un autor queer eh, y habla de cómo eh, esta persona establece relaciones con sus amigas, amigues, de una forma, de la misma forma en la que establece relaciones románticas, con el mismo cuidado. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo te ha ido, cariño? ¿Verdad? Como con esta cercanía que tenemos a las relaciones románticas. Me acordé por aquello que decías de democraticemos también el amor, este amor tan romanticullo, tan rosadito, con los sí. amigas, amigues, amigues o personas que están a nuestro alrededor. Quizá democratizar no es la palabra, ¿sabes? Porque la Sí, democracia funciona muy mal en nuestro sí, contexto. ¿cómo lo Quizá decimos? haya que Ampliar, desjerarquizar, expandir. ¿cierto? Desjerarquizar los afectos, ¿no?
y ponerlos ahí Ahí está. al lado, ¿sí? ¿Cierto? Me Que me encanta. quedé pensando en que la democracia, bueno, la colombiana, ¿qué te digo? Buenísimo. Lau, siempre es un placer hablar contigo. Ojalá podamos seguir teniendo Muchas más gracias. conversaciones con el tiempo y seguir hablando de estos temas o de otros temas, de quejarnos, de hablar de la De vida, de hablar de cualesquiera las los cosas temas. bonitas, de las cosas feas, chismear. Siempre aquí, bienvenidos, bienvenidas en la esquina antagónica y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Y eso. Chao, chao.